Buenas noches, compañeros y profesor. Mi grupo está conformado por David Lynch Trujillo y el que les habla Juan David Murcia Giraldo. Y el ejercicio que nos correspondió es el ejercicio número 3. Bueno, vamos a comenzar a explicar qué es la programación dinámica. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la programación dinámica es un método para reducir el tiempo de ejecución de un algoritmo mediante la utilización de sus problemas superpuestos y sus estructuras óptimas. Eso quiere decir que mediante fases o etapas, como lo quieran llamar, se llega a la solución más óptima para reducir el tiempo de ejecución de un problema o un algoritmo. Entonces, pasamos al ejercicio que vamos a explicar. Mi compañero Juan David va a leer el enunciado. Bueno, el ejercicio número 3 consiste en campamentos y montañas. Dice, un intrépido excursionista y su amigo se fueron de campamento durante 5 días a las montañas White en New Hampshire. Decidieron limitar la excursión a 3 picos muy conocidos: los montes Washington, Jefferson y Adams. El monte Washington tiene un sendero de 6 millas de la base a la cumbre. Los senderos correspondientes de los montes Jefferson y Adams son de 4 y 5 millas. Los senderos que conectan las bases de las 3 montañas son de 3 millas entre los montes Washington y Jefferson, de 2 millas entre los montes Jefferson y Adams, y de 5 millas entre los montes Adams y Washington. Comenzaron el primer día en la base del monte Washington y regresaron al mismo lugar al final de los 5 días. El objetivo era recorrer a pie tantas millas como fuera posible. También decidieron escalar una montaña exactamente cada día y acampar en la base de la montaña que escalarían el día siguiente. Además, decidieron que no se podía visitar la misma montaña en 2 días consecutivos. Utilicé la programación dinámica para programar la caminata de 5 días. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos sacar los datos correspondientes que nos da el enunciado. Entonces, para ello vamos a leer nuevamente el enunciado y vamos a comenzar a sacar los datos correspondientes. Entonces, comenzamos. Un intérprete excursionista y su amigo se fueron de campamento durante 5 días a la montaña. Decidieron limitar la excursión a 3 picos muy conocidos. Entonces tenemos los 3 picos que fueron Washington, Jefferson y Adams. Entonces nos dice, el monte Jefferson, tatatán, Adams, el monte Washington tiene un sendero de 6 millas. Entonces sabemos que el monte Washington es un sendero de 6 millas. Nos dicen también que el monte Jefferson tiene un sendero de 4 millas y el monte Adams tiene un sendero de 5 millas. Entonces, este sendero debemos tener en cuenta que es de la cumbre de la montaña hasta el final de la montaña. O sea, de la cima abajo o de abajo hacia arriba, como ustedes quieran tomar. Eh, entonces, lo otro que tenemos que tener en cuenta es la otra parte del enunciado que nos dice la distancia entre cada montaña. Entonces, nos dice, los senderos que conectan la base de las 3 montañas son de 3 millas. Eso tenemos que tener en cuenta. O sea, el sendero que conecta las 3 montañas es de 3 millas. Entonces, de Monte Washington y Jefferson, de 2 millas. Entre el Monte Jefferson y Adams, 5 millas. Ya, perdón, entre los montes Adams y Washington son 5 millas. Entre Jefferson y Adams son 2 millas. Y Washington y Jefferson son 3 millas. Entonces, como lo miramos acá, Washington, Jefferson 3 millas, Jefferson y Adams son 2 millas y Washington son 5 millas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, sacar los enunciados correspondientes con las variables correspondientes de decisión. Entonces, aquí tenemos las 3 montañas. La montaña de Washington, la montaña Jefferson y la montaña Adams. Cada montaña en su cumbre, pues la montaña Washington es 6 millas, la montaña Jefferson 4 millas y la montaña Adams 5 millas. Entonces, la distancia que entre cada montaña es de Washington y Jefferson, de 3 millas, de Jefferson y a 2 millas, y de Adams a Washington, la primera acá, son 5 millas, la distancia es un poquito más larga. Entonces, los estados que tenemos, las etapas que se miran reflejadas son las siguientes. El estado 1 que tenemos
Este W, esta J, esta variable que tenemos acá son las montañas. Como sabemos, la montaña, pues Washington, el W, la Jefferson, la J, la A, es la montaña Anz. Entonces, en la primera etapa, pues sabemos que comenzamos en la montaña Washington, entonces nos mantenemos estáticos. En la segunda montaña, visitamos la montaña de Jefferson a Adams. En la tercera etapa, visitamos Jefferson, Washington y de Washington a Dallas. En la cuarta etapa, visitamos Jefferson, Washington, lo mismo, hasta la quinta etapa. Eso es para realizar la tabla. Y en la sexta etapa, otra vez empezamos al principio, porque sabemos que terminamos donde empezamos. Entonces, por eso se tiene en cuenta esa etapa. Entonces pasamos a la explicación de nuestra solución en Excel. Permítanme un momento. Bueno, ya estamos en el ejercicio de Excel. Como habíamos dicho, pues el ejercicio habla sobre campamentos. Bueno, un punto de vista, pues decimos que en este concepto se puede entender que cada fase es un día. Bueno, entonces sabiendo que cada fase es un día, entonces damos a entender que este de acá es el día quinto. Entonces, en el día quinto, este de acá es el punto de partida y ese es el punto de llegada. Entonces, vamos a entenderlo así. Se sacan los datos de la tabla correspondiente del enunciado correspondiente que nos dan. Entonces, como sabemos, entre Washington, entre Jefferson y Ans hay 2 millas, entonces por eso se sacan ese 2 y se multiplica por la cantidad de millas que tiene Jefferson y Adam, perdón, y se suma más las 3 millas que hay entre los montes. Ese resultado nos da 11 millas. Entonces, el resultado que hay entre Jefferson hacia Washington es de 11 millas. Entonces, como sabemos, en el monte, en la decisión que se tomó correspondiente, en la segunda decisión fue de 15 siguiendo la misma fórmula. Entonces, como sabemos, de, ¿de qué? De Adams a Washington hay 5 millas. Entonces, por eso sale este 5 de acá. Pero como ya sabemos que entre Jefferson y Washington hay 2 millas, entonces ese dedo se mantiene y se suma más los 5 días más los 5 días de la caminata. Entonces ese resultado nos da un resultado de 15. Entonces, como les venía explicando, pasamos a la siguiente tabla, que en la siguiente tabla nos dan los mismos datos. Entonces, con esos mismos datos realizamos la siguiente tabla. Pero teniendo en cuenta que se le suma el dato anterior, que es el del quinto día, se le suma ese dato anterior de decisión, que sería 11. Entonces, ¿cómo realizamos esa fórmula? Pues entre Washington y Jefferson, tal y como lo indica el ejercicio, hay 2 millas. Y se multiplica por las 6 millas que tiene el monte de Washington, un sendero de 6 millas de la base, esas 6 millas son de la base a la cumbre. Y se suman más las 3 millas
entre los montes y se suman más por la, la decisión que tomamos anteriormente en la tabla anterior. Eso nos da un resultado de 26. Entonces, como sabemos, en esa siguiente decisión se tomaron los mismos datos correspondientes y nos dio el resultado de 23. Lo mismo también en ese monte de acá. Se toman los tres montes para poder tomar la mejor decisión y saber cuál es la solución más óptima para la caminata. En- Entonces, por ello, se toma el 25 acá, aquí se toma el 32 y aquí se toma el valor máximo que es 23, como pueden observar acá. Y tenemos que tener en cuenta siempre que ese es la etapa inicial y esa es la etapa final. Entonces, seguimos con el día 3. Bueno, en el día 3 tenemos que entre el monte Washington y Jefferson tenemos 2 millas y se multiplican por las 6 millas que ya sabíamos que hay entre la cumbre de Washington, más las 3 millas de todos los montes, más la decisión anterior que fue 25. Eso nos da un valor de 40, tal y como dice acá. Entonces, sabiendo esto, seguimos con la otra toma de decisión, que fue el monte Adams. En el monte Adams lo mismo, 2 millas entre el monte Adams y Jefferson, 5 millas entre el monte Jefferson y Adams, más 2 millas. A 2 millas entre Washington y Jefferson. Acordemos que estas 5 millas son el sendero de la cumbre. Eso quiere decir que cuando bajan y suben la montaña, ¿no? Son 5 millas. Y se suman más los otros 2 millas. Y si suman más la decisión anterior, que fue 25. Y eso nos da un resultado de 37. Entonces, en la siguiente fórmula da un resultado de 47. Entonces, obviamente, se toma el 47. Aquí se Por toma lo el que es 43, mayor. que fue por lo que es mayor, exacto, como dice mi compañero. Entonces, ese fue el resultado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese es el punto inicial y ese es el punto final. Entonces, de Jefferson a Washington hay 43 millas. De Washington a Adams y Jefferson hay 40 millas. Y de Adams a Washington hay 47 millas. Entonces, como sabemos, es el día 3. Entonces, en el día 2 para la programación tenemos que en el día 2 está el monte Jefferson y el monte Adams hacia el monte Adams y el Adams hacia el monte Washington y Jefferson. Entonces, como sabemos, pues aquí, pues obviamente como se va a tomar de Jefferson a Washington y Adams, entonces pues obviamente se queda vacío. Entonces, como veníamos, como sabemos, sacamos los dos que hay entre Jefferson y Adams. Entre Jefferson y Washington, perdón, hay dos, entonces se sacan esas 2 millas y se multiplican más la cumbre, que son 4, y se suman más las otras 3 millas que hay en total de todas las montañas, como lo veníamos sabiendo, más las 40 millas de la decisión anterior, eso nos da de 51. Entonces no es exacta. Entonces, la siguiente que es la montaña A, nos dice que con las 2 millas, con las otras 4, más 2, más 47, nos da el resultado de 57. Esto no quiere decir que esta sea exacta. Entonces se toma esta decisión y se coloca como decisión más exacta entre Jefferson y Adams, que son 57 millas. Lo mismo pasa aquí con la montaña Adams, de Adams a Washington y Jefferson. Se toman otra vez los mismos datos correspondientes, nos da el valor 55 y en la otra montaña también nos da un valor de 55. Eso quiere decir que la decisión más óptima es de 55 entre la montaña entre la montaña As de Washington a Jefferson. Entonces, como sabemos, esto como lo veníamos sabiendo en el ejercicio, pues decía que entre los 5 días y se devolvía. Entonces, pues comenzamos el ejercicio desde el día 5 hasta el primer día. Entonces, en el primer día, pues como les decía, tiene que ser estático. Entonces, tenemos que en Washington
Se toma las 2 millas que hay entre Washington y Jefferson y se multiplican por las 6 millas del sendero que hay, más 3 millas, que son las 3 millas correspondientes entre los montes, más 57, que es la decisión anterior. Como les decía, se toma la más óptima. Esa es para el monte Jefferson. Y para el monte Adams tenemos que son 72 millas. Entonces la decisión más óptima puede ser 72 millas entre Washington, Adams y Jefferson. Ahí 72 millas. Entonces mi compañero Juan David nos va a decir la respuesta correspondiente a la pregunta que nos hace el enunciado, que nos dice: utiliza la programación dinámica para programar la caminata de 5 días. Entonces nos dice, Pues dice que se recorrieron todas las millas, en la cual el primero se recorre el Monte Adams, para el segundo el Monte Washington, el tercer día Monte Adams, el cuarto Monte Washington y el quinto día el Monte Washington con una caminata de 72 millas. tal y como lo dice nuestra solución, fueron 72 millas para recorrer el monte Washington. Entonces, eso fue todo. Esperemos le haya quedado muy clara nuestra solución. Esperamos tengan un buen día y muchas gracias. Y espero que les sirva.